hasta el 12 de septiembre del año 2014, teníamos una serie de leyes que vinieron incluso desde la Comisión Keimerer en 1927, que se creó el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, se creó la Contraloría General del Estado y el Ministerio de Hacienda, lo que hoy es el Ministerio de Finanzas. Estas leyes bancarias y financieras, como el caso de la Ley de Bancos, han perdurado casi 70 años. Estas fueron cambiadas en el año 2004 con Sixto Durán Ballén. La antigua Ley de Bancos de la Comisión Keimerer fue transformada en Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. Entonces, son leyes trascendentales para la economía, fundamentales para el funcionamiento del sistema financiero. Esta segunda modernización que hubo en el siglo XX se produjo con el arribo de esta comisión de un economista experto en finanzas que no había aquí en el Ecuador. Aquí en el Ecuador recién comienzan a formarse los economistas en 1951 en la Universidad Estatal de Guayaquil y en el 53 aquí en la Universidad Central, aquí en Quito. Tienen el siguiente comportamiento. El primer banco que se funda aquí en el Ecuador es en 1857, el Banco de Don Francisco Iruzága en Guayaquil. Y vienen funcionando, y algunas leyes de bancos se dan hasta el año 1999. Recuerdan que en 1890 más 1899 y el año 1900 hasta 1910 está Eloy Alfaro en la presidencia de la República y se aprueban algunas leyes de bancos. Entonces, la principal ley de bancos se produce en 1927, luego de una revolución en que murieron muchísimos obreros en Guayaquil, que se dio en 1920. En 1927, la Comisión Keimerer del profesor Edwin Keimerer, este economista norteamericano, experto en finanzas, como les decía, aquí no habían economistas expertos en finanzas, la carrera de ustedes, se aprueban varias leyes en esta segunda modernización de este siglo, porque la primera modernización la hizo Eloy Alfaro. De 1890 hasta más o menos 1809, 1810, cuando él muere arrastrado y quemado. Entonces aquí se aprueba el aparecimiento del Banco Central del Ecuador, de la Superintendencia de Bancos, de la Contraloría General del Estado, del Ministerio de Hacienda, hoy Ministerio de Finanzas, y de la aduana, entre otras cosas, en 1927. Entonces ahí aparecen leyes bancarias, como son la Ley de Régimen Monetario, la Ley General de Bancos, la Ley de la Contraloría General del Estado y la ley del Ministerio de Hacienda. Pero esa no nos interesa porque es de tipo fiscal, sino las leyes de tipo financiero. Estas leyes comienzan a cambiarse casi a los 70 años en la administración de Rodrigo Borja en el año 1992. Imagínense, de 1927 a 1992, son casi 70 años. Entonces, en el gobierno de Borja se aprueba la nueva Ley de Régimen Monetario, que introduce otra ley que se llamaba Ley de Cambios Internacionales. Se aprueba en 1992
93, en 1994, la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, que es la que propicia la quiebra de los bancos en 1995 con el Banco Continental y en 1998 con todos los otros bancos. Se aprueba en el año 1995 la nueva Ley de Seguros. Esos son los principales cambios. Pero también aparece en 1993 la nueva Ley del Mercado de Valores y la Ley de Modernización, pero esas no son leyes financieras, sino la nueva Ley del Mercado de Valores en 1923. Entonces se cambian estas leyes trascendentales en aquella época. En el 92, la nueva Ley de Régimen Monetario. En el 93, la nueva Ley del Mercado de Valores en el gobierno de Sixto. En 1994, la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, todos en mayo, por coincidencia. Y en mayo del 95, la nueva Ley de Seguros. ¿Sí? Esas es las nuevas leyes que rigen casi al finalizar el siglo XX. ¿Comprende? Entonces, en el gobierno de Correa, se cambian todas estas antiguas leyes, incluso las que propiciaron el feriado bancario, todo eso, de la siguiente forma. Voy a poner acá abajo, ¿no es cierto? Eso sigue ya la línea. Entonces, en el año 2011 aparece, en mayo de 2011, esto es una coincidencia, en mayo casi, aparece la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. En 1912, en el 2012, más bien dicho, en el 2012, hace pocos años, aparece el reglamento de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. En el 2014, ¿sí?, en el mes de junio del 2014, aparece la Ley para el Fortalecimiento del Mercado de Valores. Pero a los pocos meses, de mayo del 2012 a septiembre del 2014, aparece el Código Orgánico Monetario y Financiero, que en un solo documento resumen todas esta cantidad de leyes. ¿Comprende? En un solo documento. Por eso es que el 12 de septiembre es como decir antes de Cristo y después de Cristo. Ya vamos a ver en la presentación el tema. Es importante estos antecedentes históricos para que ustedes se den cuenta la enorme evolución que ha tenido el sistema. Es uno de los principales cambios que se ha producido en la legislación ecuatoriana en temas tan trascendentales y neurálgicos como es las leyes bancarias, monetarias. Bien, entonces, antes de la expedición del Código Orgánico Monetario y Financiero, que regula tanto el mercado de dinero como el mercado de capitales, es decir, el mercado de intermediación de los bancos y el mercado de emisión de papeles bursátiles, que es a partir del año 2014. Entonces, ¿cómo era el sistema financiero cuando estaban en vigencia estas leyes? El sistema financiero nacional estaba compuesto por 4 grupos del mercado de dinero y 4 grupos del mercado de capitales. Entonces, en el mercado de dinero teníamos los siguientes grupos. Está muy pequeño esto. Teníamos los siguientes grupos. 1, las entidades bancarias, las que se llamaban bancos, pero habían bancos que no hacían la función de bancos. Había en cambio otras entidades que sin llamarse bancos hacían las funciones de bancos. El segundo
la media banca o banca de inversión a nivel internacional, porque hace solo la mitad de lo que hacen los bancos, conceden crédito, pero no captan depósitos, especialmente en cuentas corrientes, que es lo que identifica a la banca comercial o a la banca estatal, ¿sí? Pero habían bancos como el Banco de la Vivienda, como el Banco del Estado, que no tenían cuentas corrientes, que es lo que identifica a los bancos, pero se llamaban bancos. Y cada una tenía su ley. Eran 46 leyes diferentes. Era que ser medio esotérico para saber este tema, y en la materia nuestra de banca y finanzas había que ser medio abogado para poder entender eso. Eso es lo que va a facilitar el Código Monetario y Financiero. Pero de los 520 artículos que tiene el Código Monetario y Financiero, esa es la parte buena. La parte que son debilidades son las resoluciones de tipo general, especialmente las reformatorias, que lo que han hecho es tapar con un poco de tierra lo que ha hecho el gobierno de Correa, quebrar al sistema financiero estatal. Ha quebrado al Banco de Fomento, que ya no existe, ha quebrado el Banco de la Vivienda, ha afectado enormemente a la Corporación Financiera Nacional, ha usado el dinero de todos los ecuatorianos para comprar votos, para ganar votos. Si es que la izquierda ha criticado que la derecha quebró en el 98 a los bancos privados, Correa quebró a la banca estatal, que es la banca de todos. ¿Está claro? Entonces tenemos las entidades bancarias, la media banca, los servicios bancarios, la intermediación financiera, todos estos es mercado de dinero. ¿Quiénes eran las autoridades de este mercado de dinero? Las autoridades de este mercado de dinero eran la Junta Bancaria como organismo normador, ¿sí? Y especialmente la Superintendencia de Bancos y Seguros, porque hacía las dos cosas, banca y seguros, como organismo controlador, ¿sí? Entonces, bajo estos cuatro grupos estaban bajo la égida de la Junta Bancaria y de la Superintendencia de Bancos y Seguros. Y el quinto grupo es el mercado de capitales, mercado de valores. ¿No es cierto? ¿Qué hace el mercado de valores? Quita el alto costo de la intermediación para que en las bolsas de valores vayan directamente demandantes y oferentes. Y por eso que las tasas son más beneficiosas para el inversionista como también para el que emite papeles. Entonces aquí teníamos nosotros también este grupo de entidades del mercado de valores, ¿no es cierto? Sí. Entidades del mercado de valores. Entonces tenemos estos 5 grupos. Esto en cambio estaba regido en principio por el Consejo Nacional de Valores, posteriormente por la Junta de Regulación del Mercado de Valores y por como organismo normador, ¿no? Y como controlador, la Superintendencia de Compañías. ¿Comprende? Entonces, el mercado de dinero estaba manejado por la Junta Bancaria y por la Superintendencia de Bancos como organismo controlador. Mientras que el mercado de capitales se llamó primero Consejo Nacional de Valores con esa ley de 1924 y posteriormente con la del 2014 de fortalecimiento del mercado de valores se cambia el nombre a Junta de Regulación y el órgano controlador es la Superintendencia de Compañías. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces así era el sistema financiero ecuatoriano antes del 12 de septiembre del 2014 con la emisión del Código Monetario y Financiero. Entonces veamos grupo por grupo cómo era antes y cómo es ahora. Como ustedes son alumnos de sistema financiero, esto es clave, ¿no es cierto? Es clave que ustedes sepan bien. Entonces, el Código Monetario tiene 3 títulos
donde están los nombres que son Sistema Monetario, el Sistema Financiero Nacional, que vamos a ver, el título 2. El título 3, las disposiciones afines, donde está la ley de cheques y esas cosas, ¿no? Que eso también me olvidé de decir que había la ley de cheques. Las disposiciones generales, pero el meollo está en las reformatorias y derogatorias, que es de cómo se intenta camuflar, cómo en los 7 años del gobierno de Correa ha afectado enormemente a la banca pública. Desde sacarle dinero de la reserva monetaria para prestar a los bancos públicos para que estos presten como medidas anticíclicas por la crisis que hubo en el 2008 a nivel del mundo. Pero que lastimosamente, como no es plata de accionistas, es plata de todos los ecuatorianos, se han hecho flores la plata. Caso Banco de Fomento. Se prestó con el famoso 555 y casi todo es cartera vencida. No se ha logrado recuperar. ¿Cierto? O sea, se ha hecho con la política pública, con el dinero de todos los ecuatorianos que seguramente algún rato le tomarán cuentas. Bien, entonces vamos directamente al título 2, que es el sistema financiero. ¿Cómo era con esas leyes anteriores y cómo es ahora? Esto en el Código Monetario y Financiero, ustedes tienen que ver esta disposición general 18ª, en donde todo esto se reforma, toda esta cantidad de leyes que vimos que fueron creándose a nivel del tiempo, se reforma en el título 1, que es la ley del mercado de valores y sus reformas, que proviene desde la ley de 1924 de Sixto Durán Ballén. 1924, la de Sixto Durán Ballén, y que es reformada en 2 veces de manera importante. Al final de la administración de Fabián Alarcón en 1998, antes que Yamil Maguad sea presidente. Ahí se introducen todo lo que es fideicomisos y titularizaciones. Y la otra reforma fundamental ha sido en el gobierno de Correa. El título 2, Ley General de Seguros, que antes, como ustedes ven allá, estaba bajo el control de la Super de Bancos y Seguros. Hoy está bajo el control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Pero por no sé qué, los seguros públicos, como es el IES, ISFA, ISPOL y el Banco del IES, siguen en la Superintendencia de Bancos y Seguros. Debieron pasar también, pues, ¿no? Pero siguen. Y finalmente tenemos el libro 3, que es el Código Monetario y Financiero, que resume todas esas leyes que vimos. Ley de régimen monetario, ley de cambios internacionales, ley del Banco de Fomento, ley del Banco de la Vivienda, ley del Banco del Estado, ley de la Corporación Financiera Nacional, ley del Instituto de Crédito Educativo y Becas. Imagínense, en el derecho público hay que hacer solo lo que está escrito. Entonces las entidades públicas, cada una tenía su propia ley. Y en cambio, para el derecho privado había una ley general, primero de bancos, hasta que en 1924 se hace la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, y luego llegamos al 2014 al Código Monetario y Financiero, que rige el sistema financiero ecuatoriano. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Bien, entonces, sobre esta base, piensen por el color de esto, ¿no es cierto? El rojo es de las entidades bancarias. Las entidades bancarias, que está ahí en el número 1, ¿sí? En el número 1. Aquí, las entidades bancarias están divididos en banca pública, es decir, bancos estatales y bancos privados. Para cada banco estatal había una ley. En el caso del Banco Central, la ley de régimen monetario. Para el banco de los bancos de desarrollo había una ley para el Banco de Fomento, había una ley para el Banco de la Vivienda, había una ley para el Banco del Estado, anteriormente BEDE, y había una ley para el Banco del IES. Con la consideración que el IES no es un banco estatal, es un banco privado, porque los dueños son afiliados y jubilados. Que la Superintendencia de Bancos lo sigue controlando en la Intendencia de Seguridad Social de la banca pública, es así, pero jurídicamente es un banco privado, que incluso la propia Constitución dice que el dinero de la Seguridad Social es distinta a la del Estado. Por eso es que cuestionamos el tema de haber eliminado el 40% del aporte para el financiamiento de las pensiones. ¿Sí? Entonces, así era antes del Código Monetario la banca pública.
las que se llamaban bancos, porque hay otras, ¿no es cierto? Como la corporación financiera, que son corporaciones. La banca privada, que es la segunda parte de esto, era nacional y extranjera. La banca nacional, la mayoría de personas naturales o jurídicas que viven y tienen residencia en el Ecuador. Y las extranjeras, que funcionaban como subsidiarias de los bancos extranjeros en el país. Hay muchos bancos extranjeros que ya no están aquí, pero que estuvieron. El Banco Ecuatoriano Francés, el Banco de Londres y Montreal, ya no están. El Banco Holandés Unido, ya no están. Hoy solamente tenemos el Citibank, el único banco extranjero que tiene la matriz en Nueva York y aquí actúa como subsidiario. ¿Sí? Así era la segunda parte del primer grupo de las entidades bancarias. Cuando se sustituyó la antigua ley de bancos con la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, ¿se acuerdan en qué fecha? Mayo de 1994, en el gobierno de Sixto. ¿Sí? Mayo del 94, se elimina la antigua ley de bancos que venía desde la Comisión Keimer y se pone en vigencia esta nueva Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, que fue causa de la quiebra del Banco Continental y 3 años después la quiebra de la mitad del sistema financiero ecuatoriano. ¿Por qué? Porque esta Ley General de Instituciones del Sistema Financiero tenía el tema de los créditos vinculados, que el banquero se podía prestar a sí mismo. Eso es lo que nos llevó a la crisis. Entonces ahí se incorporaron a lo que no tenía la ley de bancos, temas como el arrendamiento mercantil, el leasing, se incorporaron el factor de comercio nacional o internacional, que es el factoring, se incorporó el mandato de intermediación financiera, hoy es el fideicomiso de administración de activos. O sea, salió del ámbito de los bancos, de la sección mandato de los bancos, con la antigua ley de bancos, a el mercado de valores. También tenemos financiación y compra de cartera, eso siguen haciendo los bancos, vendiéndose la cartera, comprando la cartera. Captación para proyectos propios y ajenos, así decía la antigua ley, ¿sí? Hoy se llama fideicomiso de inmobiliario, normalmente. Eso ya está en el mercado de valores bajo la superintendencia de compañías. El de concesión de garantías, ahora se llama fideicomiso de garantías. Y el de representación bancaria, que son grandes bancos, Eximbank internacionales, que no necesitan tener oficinas de atención al público acá, pero que financian grandes proyectos, construcción de hidroeléctricas, construcción de aeropuertos, el trole, lo que fuera, ¿no es cierto? Esos son los Eximbank de Estados Unidos, el Eximbank de Brasil, el Eximbank de China, ¿no es cierto? Pero ellos necesitan estos de representación bancaria, pedir autorización a la de bancos para poder funcionar. Entonces, eso que no tenía la antigua ley de bancos, se incorporó a la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. Por eso es que se cambió el nombre de Ley de Bancos a Ley de Instituciones del Sistema Financiero, que no cabían dentro de la antigua ley que trajeron los asesores de la ONU que vinieron a hacer la creación del Banco Central y la segunda gran reforma del sistema financiero ecuatoriano en 1927 con la comisión del profesor Edwin Henry. ¿Sí? En 1945 viene otro norteamericano, el doctor Robert Triffin, pero eso es materia de otra cosa, ¿no? Eso, cuando les toque ser mis alumnos, tanto en modelos de simulación o en mercados de dinero y capitales, ahí les explicaré con mayor amplitud. Si todavía vivimos y todavía estamos. La Corporación Financiera Nacional, que cuando se inició en 1955 se llamaba Corporación Financiera Nacional, Comisión Nacional de Valores. Es lo que se inició con el mercado de valores. Le encargaron a la CFN, como la CFN tenía que participar en las acciones de las empresas que hacían refrigeradoras, licuadoras, llantas, sanitarios, que era muy pesado estar importando llantas, por ejemplo, se podían fabricar acá. Entonces, este es un proceso de industrialización que se dio más o menos en 1955 con lo que se llama las teorías cepalinas, las teorías de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina. Acá al Ecuador vinieron 30 años después de lo que sucedió en Argentina, Brasil, México, que se hicieron esta sustitución de importaciones en 1925, 1930. Aquí llegaron 20 y 30 años más tarde. ¿Sí? El IESE, que es el Instituto de Crédito Educativo y Becas,
que ahora ya no existe, ¿no? Ahora es simplemente una Secretaría de Financiamiento de Becas. Era un instituto que se creó más o menos en 1975, en la mitad, en plena mitad de la dictadura militar de la primera época petrolera. Luego tenemos las que existieron, que fue la CONAUP, que era la Corporación de Apoyo a la Pequeña Empresa, que funcionó solamente en el gobierno de Borja, de 1988 a 1922. Y en la época petrolera, para construir los aeropuertos de Quito, Guayaquil, los puertos de Guayaquil, el interconectado, trabajaba justamente con INESEL, Instituto Nacional de Electrificación. Se hicieron las primeras hidroeléctricas, Pisayán en Ambato, Agoyán también en el Tungurahua, Daniel Palacios, que ahora se llama Baute, ¿no es cierto? Se hicieron todo eso. Había una financiera estatal que se llamaba FONAPRE, que era el Fondo Nacional de Preinversión, para financiar solo la elaboración de los estudios. ¿Por qué están entre paréntesis aquí? Es porque ya están muertas, ya no existen. Pero es necesario que ustedes, como estudiantes de finanzas, sepan lo que existió en el sistema financiero ecuatoriano. Entonces, hemos visto la primera parte de la media banca, las entidades públicas. Luego tenemos las entidades privadas. Aquí en la media banca teníamos las sociedades financieras, que eran bancos de inversión. Estos quebraron, la gran mayoría, en 1988, al final de la administración de León Febres Cordero. Y esa crisis le tocó administrar a Rodrigo Borja. Había muchas financieras que no captaban depósitos monetarios de la gente, sino eran depósitos de grandes inversionistas, como es a nivel internacional. La crisis del 2008 en los Estados Unidos es más o menos igual. Ahí quebraron Bear Stearns, Merrill Lynch, todos esos que eran bancos de inversión. Estos eran nuestros bancos de inversión, que quebraron especialmente en 1988 por la crisis monetaria internacional. Han sobrevivido muy pocas, ¿no? Fires en Guayaquil, Sociedad Proinco aquí en Quito, que algún rato tienen que cambiarse, como ya vamos a ver, a otras instituciones. Las mutualistas de ahorro y crédito y las cooperativas, que más o menos aparecieron en nuestro sistema financiero en 1960, después de que ganan los cubanos la Revolución Cubana de Fidel Castro. Se hace una reforma a la Constitución de Estados Unidos y viene un programa que se llamó Alianza para el Progreso a crear este tipo de instituciones populares. Aquí no hay accionistas. Una mutualista no tiene socios, no tiene accionistas, tiene socios. Una cooperativa no tiene capital de acciones, tiene socios. Estas son sociedades de personas. En el caso de un banco, digamos el ejemplo tradicional, el Banco Litoral, que es de Alvarito Novoa, él puede tener el 99% de las acciones, porque son sociedades de capital, mientras que las mutualistas y las cooperativas son sociedades de personas. El Código Monetario y Financiero hoy dice que ninguna persona puede tener más del 6% del capital de una mutualista o de una cooperativa. Por eso fueron trasladadas con el Código Monetario y Financiero, fueron trasladados a la economía popular y solidaria. ¿Sí? Entonces, aquí hemos terminado la segunda parte de la media banca. Las unas eran públicas y estas son privadas, eran privadas. Luego pasamos a los servicios bancarios. Los servicios bancarios también habían públicos, especialmente en el tema de seguridad social, el más antiguo, 1937, con la Caja del Seguro, la Caja de Pensiones, el IES, en 1993, el ISFA, en 1924, el ISPOL. Yo les ayudé a construir el ISPOL a los policías. Y también algo conocí cuando se estaba haciendo el ISFA para las Fuerzas Armadas. Y la Corporación de Retrogarantía, que funcionaba con la CONAUP, que lo hizo Rodrigo Borja, para garantizar operaciones de crédito de personas que no tenían capacidad de entregar garantías reales, como son, qué sé yo, la Asociación de Betuneros de la Plaza de la Independencia, como es Madereros de Santo Domingo de los Áchilas ahora, antes de los Colorados, o pescadores de Manta, lo que fuera. No tienen ellos ni escrituras de dónde viven. ¿Cómo presentaban garantías? Entonces, esta entidad
la corporación de retrogarantía que funcionaba dentro del Banco Central, les ayudaba a darles las garantías. ¿Sí? Así funcionaba. Luego tenemos, en esta de servicios bancarios, en el tercero, tenemos las privadas. Entonces, aquí, ¿qué teníamos en las privadas? Teníamos las compañías de seguro y de reaseguro. Teníamos la Corporación de Garantía Crediticia, que esto se fundaba en cada ciudad. Esto funcionó solamente en el gobierno de Borja. En cada ciudad, porque la del Banco Central se llamaba de retrogarantía. Esta es Corporación de Garantía Crediticia, que todavía existe estas cuentas en el catálogo. Casas de intermediarias de cambios, almacenes generales de depósito que sirven para el comercio exterior, son banco de productos, no son bancos de dinero, sino banco de productos, y las compañías emisoras de tarjetas de crédito. Esas eran las de servicios financieros privados que existían antes del Código Monetario y Financiero. La mayoría de estas casas de cambio, emisoras de tarjetas de crédito, también aparecieron en enorme cantidad en la época petrolera de los años 70, en la primera bonanza petrolera que tuvimos nosotros. Entonces, hemos terminado este segundo grupo de servicios bancarios, tanto públicos y privados. Recuerden que en los públicos está el IES, el ISFE, el ISPOL, y en los privados están las compañías de seguros, especialmente privadas, y las otras que están acá. Entonces, luego vamos a ver estas que funcionaban a veces como empresas independientes de los bancos, pero en el año 1984, en el gobierno del doctor Osvaldo Hurtado, las trasladaron a la Superintendencia de Bancos, porque también hacían intermediación financiera. Veamos cuáles son. ¿No es cierto? Esto es ya servicios financieros privados, ¿no es cierto? Dijimos anteriormente que estas fueron las que se trasladaron, las de arrendamiento mercantil, de factor de comercio, mandato de intermediación, todas estas que antes no estaban en la ley antigua de bancos, fueron trasladadas estas compañías bajo el control de la SUP. Pero había ley para cada cosa, si es que era pública, o el de sociedades financieras o la de bancos para las que eran privadas. Ustedes ya se pueden dar cuenta el berenjenal legal que era. Era bien complicado. Bien, luego de esto pasamos a este quinto grupo, que era ya del mercado de valores, es decir, el mercado de capitales. En este mercado de capitales tenemos las de interés público, no hay públicas, no hay entidades del mercado de valores públicas, no hay, pero sí de interés público, como son las bolsas de valores de Quito y Guayaquil. La ley actual dice, la ley de futuros y productos, y el depósito centralizado de valores que se llama el DCVALE. ¿Para qué? Para que las entidades públicas, sean corporación financiera, Banco del Estado,